Empezamos, ¿les parece? Muy bien. Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo desde la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, ANAMU. El día de hoy retomamos nuestros foros mensuales sobre temas museológicos y tenemos el gusto de contar con dos personas de diferentes instituciones vinculadas directamente con el quehacer museal en nuestro país. El señor Eduardo Ugarte y Chocano, del ICOM Perú, y el señor Pedro Pablo Alaiza, de la Asociación de Museos del Perú. El tema que nos convoca el día de hoy es museo, un nuevo concepto que surge justamente a raíz de la adopción de un nuevo concepto de museo por el ICOM Internacional, por el Consejo Internacional de Museos, en Praga en agosto del presente año, y que es el que voy a mencionar a continuación. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Bien, primero voy a presentar a nuestros ponentes y voy a explicar la dinámica de nuestro foro. Nos acompaña el día de hoy el señor Eduardo Ugarte y Chocano, quien es periodista, crítico de arte y gestor cultural. Es profesor de arte de la Escuela Superior de Arte Carlos Vaca Flor y de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa. Es jefe de redacción del diario Correo de Arequipa y editor de libros y revistas. Autor de 2 libros sobre patrimonio, 5 poemarios y 12 libros sobre arte publicados y 3 por publicar. Es director del Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, presidente del Consejo Internacional de Museos ICOM Perú, director de la revista La Ciudad, columnista del diario La República Sur, presidente de la Asociación de Defensa y Protección de Arequipa, asesor de ediciones Coquito, gerente de la Ciudad Producciones EIRL, encargado de la sección sur del Comité Peruano del Consejo Internacional del Escudo Azul Perú, superintendente del Centro Histórico de Arequipa y presidente de la Comisión Permanente para el Plan de Gestión y Manejo de Arequipa, Museo Vivo. Entre otras distinciones, ha recibido 2 veces la Medalla y Diploma de la Cultura en el 2005 y en el 2015, otorgada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Reconocimiento en mérito a su contribución en la conservación del patrimonio histórico cultural de Arequipa en el 20 aniversario de la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por la Ordenanza Municipal 1200-2020, Arequipa Museo Vivo, y diploma y medalla de oro por su invalorable apoyo al desarrollo de la Ciudad Blanca en el 2021. Declarado Personalidad Meritoria de la Cultura por su defensa del patrimonio y participación ciudadana por el Ministerio de Cultura en el 2022, y merecedor del diploma y medalla de oro de la Municipalidad Provincial de Arequipa en mérito a su distinguida labor en defensa del patrimonio cultural y natural de Arequipa, impulsando su conservación y protección permanente, otorgado en el 2022. Bienvenido, señor Eduardo Ugarte. Gracias. Qué falta de modestia. Gracias por su presencia. A continuación voy a leer el CV resumido del señor Pedro Pablo Alaiza, quien es licenciado en Arqueología e Historia del Arte por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Ha sido subdirector del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, director del Museo de Arte de Lima, subdirector cultural del IBNA, director técnico y miembro de la Comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, y hasta diciembre del 2014, gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es docente de la Escuela Profesional de Arte de la Facultad de Letras y del posgrado en Museología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente se desempeña como director del Museo Pedro de Osma y presidente de la Asociación de Museos del Perú. Bienvenido también, señor Pedro Pablo, y muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Gracias. Excelente. Entonces, la dinámica es como sigue. Cada uno de los expositores va a presentar durante 20 minutos la participación del ICOM Perú en este proceso de adopción de un nuevo concepto de museo, y también
por parte del señor Pedro Pablo Alaiza la manera en que instituciones como la Asociación la Asociación de Museos del Perú ha recepcionado el nuevo concepto y los retos y ideas que han surgido a partir de esta nueva definición y cómo serán o intentarán ser adoptadas por nuestros museos en nuestro país. Al final tendremos un espacio de preguntas y de reflexión, así que podrán ustedes ir dejando sus preguntas también en el chat del Zoom y nosotros las transmitiremos a los expositores al final de sus presentaciones. Muy bien. Empezamos entonces con el señor Eduardo Ugarte Chocano, por favor, si quiere compartir su pantalla. Sí, por favor. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí. Ahora Ya. sí, ya se ve. Ya. Entonces voy a ampliarla. Tenemos que apagar a ver si silencio. Y estoy en la última. Espérese cómo retrocedo. Ah, ya. Como pueden ver, son varias las imágenes que voy a manejar. Pero no voy a pasar de los 20 minutos. Más bien me siento incómodo por la lectura del currículum abreviado. Es una ausencia de modestia total y un cansancio porque no sé cómo hago tantas cosas. Ya. Perfecto, Le he ya puesto este estamos en la primera título. diapositiva. Sí, porque ICON Define o ICON Define fue la agrupación, el comité que se formó para hacer todo este proceso, ¿ya? Como saben, debió votarse en el 2019. Y se votó, sí, pero no se aprobó la nueva definición. Y lo he marcado con rojo de esta definición, lo que parece que provocó más reacciones, como por ejemplo decir polifónicos. Tal vez en el sentido de las traducciones no se entendía muy bien eso y el desuso de la palabra. Los pasados y los futuros probablemente era la costumbre francesa de poner en plural. Otro fue de todos los pueblos, hubiese sido menos lato esto. Y por último, comprensiones del mundo y algo que parece que desagradó a muchos porque no consideran que se extienda o se diluya la función de los museos en igualdad mundial y el bienestar planetario. Un poco sonaba a los concursos de belleza, la paz del mundo, ¿no? Entonces, el director general reacciona y dice que se han visto profundamente afectados por la reacción emocional que ha provocado esta propuesta. Yo subrayo emocional, no dice reacciones racionales o reacciones estudiadas, profesionales, no, dice emocionales. Y por lo tanto pedimos a todos los comités del ICOM que expresen su opinión sobre la nueva propuesta de definición del museo, que respete el proceso democrático de acuerdo con los estatutos del ICOM y que respete la opinión de los demás, reconociendo los valores centrales del ICOM que son independencia, integridad y profesionalismo. Luis Repeto, que representaba al ICOM Perú, era en ese momento vicepresidente del ICOM. Yo no tenía mucha intención de viajar, él nos representó. Nos envía el primer día de la discusión este correo, este WhatsApp. He defendido nuestro descontento como un león ante 1000 expertos. Entonces, ya el Perú estaba en el grupo de los descontentos, que fue una gran proporción. Entonces, se decide aprobar la continuación del comité que manejó esto, que es el Comité Permanente sobre Definición, Perspectivas y Potenciales del Museo, y se les pide que hagan, después de incrementarse, una especie de cronograma, y para desarrollar el proceso, que tiene 2 puntos saltantes.
realice consultas con los comités nacionales e internacionales mediante un proceso transparente y participativo. Recopile y evalúe las definiciones de museo generadas por los comités nacionales e internacionales de acuerdo con los criterios legislativos, normativos y éticos anteriormente indicados. Cumpliendo esto, el ICOM Perú, en su Asamblea General el 6 de marzo del 20, por unanimidad, nombra un comité para la definición de museo conformado por Lúrica Jayacuaga, Milena Cáceres y Franz Group. Y estos invitan a este servidor a que sea parte del comité, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar en ese sentido. Pero ya nos llegó la metodología del ICOM, que en el comité llega ya a llamarse ICOM Define, ¿no? Bueno, lo decimos así en las reuniones, pero es ICOM Define, pues así se lee, ¿no? Primero, el lanzamiento de la metodología va con fechas, ¿no? Comenzó en diciembre del 20, resultado de conversaciones, de las actividades, después de lo de Kioto, sugerencias, palabras, conceptos claves, que eso fue muy importante, que se sugería que forman parte de la nueva definición. El 4, que fue así verdaderamente interesante, el análisis cualitativo. Luego, la preparación y publicación de los resultados de la consulta 2, que se extendió y ahí una postergación. La consulta, el paso 6, evaluación de las palabras y los conceptos claves, que van a ver después cómo se trabajó en eso. El 7, análisis de datos de consulta, borradores de las propuestas de ICOM Define, debate de las propuestas de ICOM Define, con su publicación de propuestas, informe final del ICOM Define, que esto fue en abril y mayo, como veremos. Y con mucha frecuencia se hacía informaciones sobre cómo iba el proceso. Y acá nosotros en el Perú también nos manejábamos no solo en el comité de definición, sino también con el resto de miembros asociados y asociadas de nuestro comité. Por ejemplo, agradeciendo la tarea cumplida satisfactoriamente, aquí va el texto final que me enviaron, listo para difusión entre los miembros de nuestra institución. Se refiere a la definición. Después comienza a responderse. Carmen Rosa, que era secretaria en este momento, dice, por ejemplo, muy bien trabajo. Javier Valentín, espero que todo se encuentre bien. Después otra vez Carmen Rosa, muy buen trabajo, etcétera. Y otra comunicación sobre las propuestas para agregarla al acta, ¿no? Otra de la secretaria Carmen Rosa Uceda, te saludo, envío el texto final de nuestra propuesta de nueva definición de museo para que pueda remitir a la sede principal. Usaba los términos, los conductos correctos, ¿no? Otro, como quedamos aquí la propuesta para que sea agregada al acta y Carmen Rosa la ponga en consideración. Tal vez sea mejor poner solo los nombres y no las firmas al final, pues faltaría la de Franz. Esa por lo del comité. Después, las comunicaciones también que nos enviaba tanto la Central de París como el Comité Internacional LAC, o sea, Latinoamérica y el Caribe, lo hacíamos de comunicación general. Por ejemplo, recibe un cordial saludo, etcétera. Me permito informarles que la Alianza Regional para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Museos y CONLAC acordó formar un grupo de trabajo para la nueva definición y participábamos de ese grupo de trabajo y se les comunicaba al resto. Como pueden ver, esta otra comunicación. Acá seguimos ya cuando se refiere nuestra satisfacción la resolución, eso es lo que vamos a ver al final. Y de los miembros del comité, por ejemplo, Lúrica presentó la metodología que debíamos seguir. Después hizo un fichero de conceptos Milena Cáceres. Ella nos sirvió mucho en las traducciones que teníamos de las palabras que nosotros queríamos involucrar. Otra información para interés del 10 de diciembre, lo que nos remitían del ICOM LAC o del ICOM Define, ya la definición de los comentarios los distinguió en rojo para que nosotros podamos discutirlos e incorporarlos.
y el momento final, cuando debió escogerse entre las 5 definiciones que se plantearon. Y se hizo este comunicado a todos los miembros de ICOM-Perú para que respondan el cuestionario, ¿no? Que aquí está, no, parece, me he saltado el cuestionario, no sé por qué, en algún lado está. Ya, en pocos minutos estaremos conversando, es para la... Pero antes le hago llegar el texto que acompañaría, si así lo deciden, el acta que haremos en cumplimiento del mandato de la Asamblea. Y esta fue lo primero que trabajamos. La definición que estaba vigente, la definición que se propuso en Kioto, las 8 recomendaciones que hizo el ICOM, que era, así cambia la terminología, la unidad inclusiva definitoria y esencial de los museos no debía cambiar. Del segundo, considerar retos y responsabilidades relacionadas con la sostenibilidad, la ética, la política y la sociedad y la cultura. Reconocer la crisis de la naturaleza, reconocer las diferentes visiones del mundo, admitir los legados y presencia de profundas desigualdades sociales, expresar la unidad de la función de los museos como expertos, en colaboración y compromiso. Yo he puesto lo azul en que es lo que tratamos nosotros como importante de estas recomendaciones antes de lo que teníamos que considerar de todas maneras. Expresar el compromiso de los museos a ser valiosos lugares de reunión, aprendizajes e intercambio. Expresar la responsabilidad y la transparencia para que obtengan y utilicen sus recursos materiales económicos, que se discutió mucho sobre los recursos. En base a eso, nosotros decidimos que tendríamos que fijarnos en que ninguna institución considerada museo quede fuera de la definición. Porque recordemos, en ese momento ya habíamos pasado por la discusión sobre la propuesta de la ley de museos, ¿no? Que cada palabra que propongamos pueda traducirse a otro idioma sin perder su sentido original, en base a lo que sucedió en Kioto, que se mencione con claridad las funciones de los museos, que al hablar de educación en los museos se distinga de la educación formal, eso fue muy importante para nosotros, una participación efectiva de los museos en sus comunidades también, y su valor para conservar la cultura de manera activa y la memoria. Su valor simbólico, que curiosamente hoy día el valor simbólico ha cobrado mucho sentido con lo que estamos utilizando los museos, los activistas contra el cambio climático. Y la propuesta del ICOM también la sustentamos nosotros diciendo que el ICOM, a través de los temas que planteaba cada año, ha ido construyendo las bases del significado, funciones y valores, o sea, lo que nosotros considerábamos importante, de los museos que se expresan en la nueva definición, la que presentamos nosotros, ¿no? Así observamos que, por ejemplo, el 2010, Museos para la Armonía Social, el 11, Museos y Memoria, que ustedes deben conocer muy bien eso, ¿no? Museos en un mundo cambiante, nuevos retos, nuevas inspiraciones. Fíjense cómo cada año se daba la oportunidad a los museos del mundo inscritos en el ICOM y en general a que en torno al 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, se piensen en estos conceptos, ¿no? Y se hagan tareas al respecto. Museos, memoria más creatividad, igual proceso social. Museos, las conexiones las conexiones crean conexiones. Museos para una sociedad sostenible. El 16, museos y paisajes culturales. El 17, museos e historias convertidas. Decir lo indecible en los museos. Eso fue una gran corrección para los mecanismos internos de los museos. El 18, museos interconectados. Enfoques nuevos, públicos nuevos, que fue para mí una premonición de lo que sucede después con la pandemia, porque comienza a utilizarse desde el año anterior, en noviembre, Reina Sofía ya utiliza el Big Data de Telefónica, y después se extiende pues las conexiones de redes y los sistemas digitales por la pandemia, y son nuevos públicos realmente, y hay que tener nuevos enfoques. Y el año pasado, recuerden que estamos escribiendo esto el 20, los museos como ejes culturales, el futuro y la tradición. Y presentamos nuestra propuesta en que las palabras en azul, si se dan cuenta, son las que nosotros hemos introducido en la
definición general que nos planteamos para que cambiemos. Y un museo es una institución que gestiona un espacio democratizador, inclusivo y de múltiples voces para el diálogo crítico sobre el pasado y el futuro. Evidencia y aborda conflictos y desafíos del presente, custodiando artefactos y especímenes que salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras, garantizando igualdad de derechos y de acceso al patrimonio de todos los pueblos, eliminando toda desigualdad. Es participativo y transparente y trabaja en colaboración activa con y para sus comunidades y su entorno. Acá comunidades deberían estar en azul, a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer, ampliar y transmitir sus percepciones y concepciones a través del entretenimiento, la experiencia y el aprendizaje que educan para contribuir con valores a la dignidad humana, la justicia social y la igualdad sin fronteras. Los museos no tienen ánimo de lucro, eso lo pusimos nosotros al final, bueno, así lo decidimos, ¿no? Ahora, se crea en el ICONLAC, con el que continuamente teníamos los presidentes, intercambios y decisiones, el grupo de acompañamiento de la decisión de museo, y se formaron grupos. En el que estábamos nosotros, estaba manejado por Karin Bale, que es la coordinadora para América Andina, y íbamos Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esos trabajos los hacíamos así por grupos. Y después se pasó este documento, que lo desarrollamos todos, es el que debe estar antes, que les mencioné, donde se decía las 20 palabras que debíamos haber puesto como sugerencias para la construcción, o sea, la base de las palabras y por lo tanto detrás de las palabras su significado, que debíamos darle preferencia. Y así se manejó este. Este es un ejemplo de la forma en que trabajaban las estadísticas y orientaban desde el ICON-Define hacia el proceso y hacia la conclusión de la definición. Por ejemplo, hubo 96 respuestas, 1.659 términos, 17 por respuesta, 2.085 términos, conceptos después de la revisión, que es lo que quedó. También miren, pone cuántos en inglés, cuántos en francés y 14 en español. Número de comités, 178, tasa de respuesta global, 54%, que hicieron comentarios, 97. Comités nacionales, 118, comités internacionales, 32, 7 alianzas regionales, organizaciones afiliadas, 21, y están también las estadísticas de respuestas, la composición de los comités, etc. Hay partes más importantes, por ejemplo, acá las diferencias que teníamos de los comités, ¿no? Y por ejemplo, en ¿no? Los dos últimos. En América Latina y el Caribe, nosotros llegamos a un 68% de respuesta, más que los anteriores, Europa 63, 45 Asia Pacífico, 33 Estados Árabes, 25 África, ¿no? Pero Estados Unidos, Norteamérica, perdón, no Estados Unidos, Norteamérica, llega al 100% en la tasa de respuesta. Claro, era muy sencillo. Nosotros somos 19 comités, respondimos 14, pero teníamos la mayor participación. ¿Por qué? Porque solo hubieron 2 respuestas. Estados Unidos tiene solo 2 comités. Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos del Canadá. Entonces, en realidad nuestra participación por países fue mayor y nuestro porcentaje del 68 sobre los otros. Los términos mencionados con más frecuencia por los comités: investigación, conservación, preservación, patrimonio, educación, didáctica, inclusivo, colección, exponer, exhibir. Ya saben que juntan las funciones con también los conceptos. El tipo de identidad. Y aquí vamos a las dimensiones de las resultantes de los conceptos. A mí me gusta mucho hablar de conceptos, no tanto de... Y fíjense, por ejemplo, entidad, acción, objeto, valores, experiencias. Y en entidad, algo que también nosotros propusimos estuvo a nivel mundial en primer lugar, que era institución. ¿Cómo fue para darles un ejemplo de nuestras discusiones? Institución, por ejemplo, decíamos nosotros que era preferible utilizar esa palabra porque incluía que tenía una fundación y unos estatutos, unas normas para regir. Entonces eso le daba formalidad. Espacio preferido por Latinoamérica, pero no se usó
después lugar, organización, centro, casa. Aproximadamente 2/3 de los comités incluyen una dimensión de entidad. Después, acá otra estadística, el principales términos por las regiones. Como pueden ver, América Latina tiene el 57% más que otras, ¿no? Después, sin fines de lucro, bueno, una gran aceptación. Permanente va en segundo lugar, transparencia. Esta otra, bueno, otra estadística también que va. Y acá resultados cuantitativos, ¿no? Patrimonio el 72%. Tangible e intangible 46%. Cultura cultural 43%. Pero fíjense cómo van según los países, ¿no? Norteamérica el 50% respecto a patrimonio. Y América Latina y el Caribe 93% sobre Europa, que basa todo su turismo, por poner un ejemplo, en la recuperación del patrimonio, tiene el 90%. Entonces América Latina y el Caribe le daban mayor importancia a esto. Otro, investigación, también es muy importante que sea la palabra el concepto que más tiene, investigación y conservación. Luego acá, cómo se distribuye en Norteamérica y el 100%, ¿no? Investigación, y América Latina y Caribe 79%, África 80%, Europa 81%, Estados Árabes 75%, Asia y Pacífico 73%. Bueno, acá, para que no me quite tiempo esto, podemos ver que educación es el término vivencial más mencionado, seguido de conocimiento, diálogo, diversión, entretenimiento, que es el final de la definición como se escogió, ¿no? Acá en Norteamérica 100% educación, América Latina 100%, África el 60%, y fíjense Europa, qué curioso, da solo el 68% el valor de la educación, ¿no? Inclusivo, sostenibilidad, bueno, se detectan 4 dimensiones principales en el área de valores: diversidad, inclusión, accesibilidad, sostenibilidad, que para nosotros era una palabra muy importante, y al servicio de la sociedad. Nosotros utilizábamos comunidad. Después la distribución de esto: Norteamérica 50% en inclusivo, América Latina el 86%, África el 40%. Después, sostenibilidad el 47%, no tiene cifra Norteamérica, pero sí 57% América Latina, y solo nos lleva por un punto Europa, ¿no? Otras estadísticas, los objetivos del museo, ¿no? Público abierto al público, la comunidad y sociedad, participación, colaboración, alianzas, redes, que después cayó esa palabra, ¿no? Ya no se usó. Y abierto a la sociedad, coincide en Norteamérica con América y el Caribe, pero Europa le da más importancia. Conclusiones y recomendaciones para el siguiente paso. El que hemos visto es el del 4, ¿no? Considerar estas estadísticas: investigación, conservación y preservación, patrimonio, educación didáctica, inclusivo, colección, exposición y exhibición sin fines de lucro, abierto a la sociedad, comunidad, sociedad, sostenibilidad, tangibilidad, intangible, accesibilidad. Esto ya era un anticipo de las palabras que se iban a utilizar en la definición. Y acá este cuadro es muy interesante. Se interpretan de la misma manera en todas las respuestas: educación, inclusión, diversidad, sostenibilidad, comunidad, abierto al público. Bueno, ustedes lo deben estar viendo también, ¿no? Hago leyendo yo. Termina así este informe, y nosotros hicimos, y de ahí salieron, después de esto salen las 5 propuestas, y no sé si las iba a leer, pero se presentaron al mundo estas 5 propuestas, se eligió según el cuadro que hemos visto antes, y la que salió elegida fue la número 4. Espérense, ¿por qué no pasa? Algo ha trabado.
Está compartiendo la pantalla, ¿por qué? Sí. Ahí está, la número 4. El museo es una institución inclusiva, sin fines de lucro y abierta al público que investiga, colecciona, preserva, exhibe y comunica. Fíjense ahí, no está la palabra interpreta, preserva, exhibe y comunica el patrimonio material e inmaterial, facilitando reflexiones críticas sobre la memoria y las identidades. Los museos están al servicio de la sociedad, proporcionando experiencias educativas y intercambio de conocimientos, impulsados por las comunidades o forjados de manera conjunta con sus audiencias. Los museos pueden adoptar una amplia gama de formatos con el fin de fomentar la igualdad de acceso, la sostenibilidad y la diversidad. Acá yo tengo una observación interesante. La propuesta 2, un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, accesible al público y al servicio de la sociedad. Un museo colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material, inmaterial, cultural y natural de manera profesional, ética y sostenible, con fines de investigación, educación, reflexión y disfrute. Los museos se comunican de forma inclusiva, diversa y participativa con las comunidades y las audiencias. Fue la otra respuesta sobre la cuarta que en el Perú tuvo, y esta fue la forma en que les pedimos a todos los asociados y asociadas de ICOM Perú que respondan. Distinguí lo siguiente, en el porcentaje de los que era mínimo que escogieron la 2, pero había una coincidencia en ICOM LAC, América Latina y el Caribe, que los que votaron tanto de el Perú como de Uruguay y Paraguay eran directores o trabajadores muy importantes de museos virreinales, de museos religiosos y de museos que tenían que ver con las misiones, especialmente en las zonas de Uruguay y Paraguay, que escogieron esa definición, la 2. Ahora, de los 19... Este es un informe que hago, acá me está tapando algo. Les envío el informe sobre las conclusiones de la reunión del miércoles pasado de los comités nacionales del ICONLAC, en la que se discutió la elección de la definición que más se acercaba a la realidad de nuestra región y se hizo las modificaciones, repito, las modificaciones convenientes respetando el número de palabras permitido. Estas modificaciones van a ver qué incluye las palabras de la 4 que fue elegida a nivel mundial, ¿no? Ahí están todos los comités. ¿Por qué está primero el Perú? Porque el primero que hizo la propuesta fue el Perú. De los 12, 7 votaron, 58.3% a favor de la definición 4, que también apoyó con el 95% nuestro comité. Ahí solo hay uno que, como les digo, uno de los miembros que no coincide en eso, cuyo texto es el que les he leído. Y después se discutió, esto es muy importante en la definición ya final que enviamos. Y enviamos, me refiero ya al ICONLAC, no al Perú, ya hemos visto lo del Perú. Se discutió frase por frase y concepto por concepto, cambiando acceso por accesible y poniéndola en las palabras iniciales, al igual que se cambió sin fines de lucro por sin ánimos de lucro. Se reemplazó la palabra preservar por conservar, por ser más apropiada a esa función de los museos. Se agregó a solicitud de Ecuador y de Perú, piensen que yo estoy escribiendo, ¿no? O sea que debió ser de Perú y Ecuador, la función interpretar. A pedido nuestro, en el formulario se agregó patrimonio cultural y natural. A pedido de varios comités incluyó la palabra disfrute, así como la frase a partir de prácticas éticas y profesionales. Se retiró la palabra forjados por ser redundante y se limitó el texto al número de palabras permitido. Respecto a la relación de los museos con las comunidades, el presidente de ICOM Perú informó que encontramos que no resulta positivo que la definición de museo excluya al trabajo desde, con y para las comunidades, así como el representante de Chile, apoyando y marcando esta necesidad, dijo que de todas las definiciones propuestas por los comités nacionales, la única que agregaba la palabra comunidad era la del Perú. Finalmente, por consenso y unanimidad, se aprobó la definición siguiente puesta en consideración.
Un museo, acá me tapa pero al primer renglón dice: un museo es una institución, debe ser inclusiva, no accesible y sin ánimo de lucro, que investiga, colecciona, conserva, interpreta, exhibe y comunica el patrimonio cultural, material e inmaterial y natural, facilitando reflexiones críticas sobre la memoria y las identidades. Los museos están al servicio de la sociedad, proporcionando experiencias educativas, de intercambio de conocimientos y de disfrute a partir de prácticas éticas y profesionales. Son impulsados de manera conjunta con sus comunidades, adoptando una amplia gama de formatos con el fin de fomentar la igualdad, la sostenibilidad y la diversidad. Eso fue lo que enviamos. Y después el Consejo Consultivo, compuesto por los presidentes de los comités nacionales e internacionales, las alianzas regionales, las organizaciones afiliadas, seleccionó la propuesta. En realidad fueron dos las que quedaron, y la segunda fue la que se presentó para la discusión y aprobación final o desaprobación en Praga, el 24 de agosto. Y es esta: un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Como ven, tiene un gran emparentamiento con, que no tenía la otra que no fue elegida, con las propuestas que hicimos desde el ICONLAG. Y el 24 de agosto mandé este comunicado: estimadas y estimados asociados, los saludo cordialmente y me place comunicarles que hace 20 minutos tenemos nueva definición de museo aprobada en la Asamblea Extraordinaria del ICON en Praga. Un museo es, quiero ver qué tiempo me queda. Me he pasado, creo, ¿no? Sí, un poco, pero está Ay, muy interesante lo que nos está qué comentando. generosa. Ya, bueno, me apuro. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Agradecemos al Comité Especial del ICON Perú, conformado por Milena Cáceres, Lúrica Jabacao y Frank Grun, por su trabajo que contribuyó a la definición final. Felicitamos a Laura Bonilla y Bruno Bulón del ICON Define, porque ambos, copresidentes del ICON Define, la máxima autoridad para escoger la definición y manejar todo el proceso. Laura es costarricense y Bruno brasileño. Entonces, realmente, dos latinoamericanos han manejado el ICON Define. Después, en la Asamblea General, Antonio Rodríguez, venezolano que trabaja en el ICON de Estados Unidos, fue elegido presidente del Consejo Consultivo. Jody Steiger, vicepresidente de Costa Rica, propuso junto al ICON LAC, ICON Guatemala, República Dominicana, Chile y Venezuela, museos para llevar, que fue una excelente conferencia en Praga. Otra muy buena fue Mujeres ante la de Cintia Jiménez, la presidenta de ICON Bolivia, que junto con el Perú y con Ecuador presentaron Mujeres Artesanas entrelazan su memoria por los bosques de la Amazonía, hecho con corazón, que fue un proyecto que se desarrolló en la selva de los 3 países y ya concluyó. Después Daniela Carvajal, de ICON Ecuador, hizo Los ruidos que somos, patrimonios sonoros, que es muy interesante, pueden verlo en internet. Eso fue ICON Ecuador, SECA, ICON Bolivia, ICON Uruguay, ICON El Salvador. Y lo que fue muy importante para nosotros, cuando se aprobó con el 96.22% la resolución 1, junto con otras 2, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia que quiero distinguir? No solo porque fue presentada al Perú.
Fue la única resolución que presentó un solo país. Las otras resoluciones estaban presentadas por 6 o 4 países o asociaciones internacionales. Esta fue la única que presentó a través de nuestra representante frente al Consejo Consultivo, Amalia Castelli, y obtuvo esta votación y fue aprobada, que se titula Manejo de colecciones durante y después de conflictos armados, que lo construimos especialmente al descubrirse lo que estaba sucediendo y repitiéndose en la guerra de, no sé si llamarla guerra en la invasión o llamarla invasión, no sé, lo que estaba sucediendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, fue muy oportuno y además porque después de que se presentó nuestra propuesta para esta resolución, se inició los juicios a algunos directores de museos como del Louvre y del MoMA por haber comprado de forma ilegal con documentos falsos varias piezas que fueron conseguidas en conflictos. Y con esto cierro. Agradeciendo su atención, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por su participación y por ayudarnos a comprender todo este proceso tan importante que el ICOM Perú ha jugado en esta nueva definición de museo. Vamos a venir luego seguramente sobre el diálogo y las preguntas al final de las presentaciones. Entonces vamos a darle el uso de la palabra al señor Pedro Pablo Elaiza, que desde la Asociación de Museos del Perú nos va a contar los retos, las reflexiones que ya esta nueva definición ha podido ir generando en el quehacer de los museos que forman parte de su asociación y bueno, con todos los que están en diálogo. Adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, Cristina Vargas, y a la Asociación de Museólogos por la invitación y por la convocatoria a propósito de la nueva declaración de UNESCO sobre, de ICOM, sobre la definición de museos que ha sido ampliamente documentada en detalle por Eduardo Ugarte, el responsable de ICOM Perú. Es interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Esta nueva definición y de qué modo repercute esta definición nueva en la gestión de los museos actuales. Yo creo que va son varias las vías por las cuales podemos entender. Una de ellas, me gusta ver esto como parte de un proceso, ¿no? Es un proceso largo en el que los museos han ido decantando sus funciones, sus acciones, su manera de enfocar en la organización de los museos misma, ¿no? Es evidente que los museos al inicio, haciendo un poco de historia, es esencialmente una colección. Esencialmente un tesoro, es esencialmente unas reliquias guardadas en las sacristías, en las iglesias, los tesoros reales, los botines de guerra, etcétera, ¿no? Más adelante, con investigación arqueológica, son estos hallazgos fantásticos, ¿no? Que se van con Tutankamón, por ejemplo, en Egipto y tantos otros, ¿no? Donde de pronto el solo hecho del descubrimiento, el solo hecho de la maravilla de las cosas que se pueden ver y encontrar, llaman la atención de tal manera que se convierten en atractivos, ¿no? Atractivos y para muchos casos, como se ha visto en países como Francia o Inglaterra o los grandes imperios coloniales, esos grandes atractivos han sido retirados de su lugar de origen para colocarlos en plazas o en museos públicos de sus capitales coloniales de esos países. Entonces, ha habido todo un camino hasta que efectivamente se abren los primeros museos en el siglo XVIII, tanto el British Museum en Londres como el Museo del Louvre en París, ¿no? Que corresponde en el caso de Francia con la Revolución Francesa y la caída de la realeza absolutista francesa. Y se abren estos museos y comienza un recorrido de
¿qué hacer con ellos? Si el público asiste y el público incomoda, y el público no es el lugar pues, para el público, los relatos son bastante elocuentes, ¿no? De qué modo el público pudo haber fastidiado e importunado a los responsables de estos espacios tan extraordinarios. Y poco a poco, el público, que al inicio es un problema para los museos, comienza a convertirse en una herramienta, ¿no? Una herramienta poderosa, ¿no? Las imágenes que hemos podido ver justo antes de la pandemia en el Louvre en París, que es uno de los grandes museos, en el Prado de Madrid y tantos otros museos de ese calibre, de ese tamaño, ¿no? Pueden significar, ¿no? ¿Cuánto significan ingresos económicos para estos museos? ¿Cuánto se ha tratado de hacer en el Perú para que los museos nuestros tengan un nivel de público alto y puedan generar ingresos, ¿no? Obviamente el ánimo no es de lucro, sino de supervivencia, ¿no? Y si leemos la declaración de ICOM del año 2007, es una declaración muy sencilla, que a mí me gusta mucho, ¿no? La leo un poco para retomar un poco la idea. Es un museo, es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de estudio y recreo. Esta última palabra, recreo, es tan importante que a veces los museos olvidan que el público que asiste a los museos también, y en buena parte, quieren pasar un rato agradable, ¿no? Y a veces pecamos en los museos de hacer tal alarde de conocimientos y de información que la visita deja de ser grata y termina siendo una, bueno, volviendo a lo que se dijo tantas veces de los museos como los museos del arte, ¿no? Lugares donde lo último que se espera es que la gente la pase bien, sino que sean impresionados un poco por el nivel de los conocimientos. Esto ha ido cambiando, efectivamente, con la apertura de espacios tan extraordinarios como el Centro Pompidou de París, como un centro cultural desencadena un desarrollo urbano enorme en el corazón de la ciudad francesa, o el Museo de Bilbao, ¿no? Como los museos se han convertido en dinamizadores urbanos, ¿no? Que tienen un rol sumamente importante, y cada vez más los políticos y la política está cada vez más cercana a esta idea del museo como una institución útil al tema social, al tema político. Entonces yo creo que la última declaración, la del 2022, resume todas estas nuevas, este nuevo enfoque. Eduardo ha sido bien enfático y bien interesante, ¿no? Como tanto América Latina como los Estados Unidos le han otorgado a la palabra patrimonio y educación mucho más peso que los países europeos y otros, ¿no? Con lo cual estamos en dos regiones donde el sistema educativo no es el mejor del mundo, sin duda, y creemos que el museo puede ayudar a la educación. Y por otro lado, ¿no? El museo se convierte en el repositorio del patrimonio. O sea, no hemos salido aún, ¿no? De la idea primera de los museos como grandes colecciones, grandes espacios donde se atesoran los bienes, ¿no? Yo creo que la visión más moderna, si se puede decir, o más contemporánea, es aquella donde el museo deja de ser necesariamente un repositorio para convertirse en un lugar de encuentro, una plataforma de encuentro ciudadano, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos 30 años, desde Beaubourg para adelante, en realidad, es cómo se ha crecido en los espacios de acogida, cómo se han ampliado los grandes museos del mundo. La pirámide del Louvre, por ser bastante enfático, ¿no? Es una pirámide enorme en esta gran plaza, y lo que hay debajo es un área para el público, de distribución, de ingreso, de salida, boleterías, tiendas, restaurantes, etc. Entonces no es el museo, sino son sus servicios, ¿no? La plaza en Pompidou, frente al Centro Cultural, a mitad del predio, es una plaza abierta, donde la gente se da encuentro, ¿no? En Lima hicimos algunas cosas como, por ejemplo, voltear la fachada del Museo de Arte de Lima para devolverle al museo su espíritu
es un edificio que se ubica en un parque. Y uno sale del museo y va al parque, entra al parque y va al museo. Hay un tránsito entre la vida, digamos, común y corriente y la del museo, ¿no? La versión anterior era, la que el museo sabía sobre Paseo Colón, era como salir a la carretera central. Entonces yo creo que las nuevas definiciones de ICOM sobre los museos tienen que ver mucho con la evolución y la forma como se está enfocando actualmente el rol de los museos en la sociedad, ¿no? Mantiene la palabra disfrute al final, me parece muy bien que haya mantenido, porque no podemos descuidar el momento en el que las personas simplemente se pasean por un museo y pueden gozar de la visita, ¿no? O sea, no podemos olvidar tampoco que el museo, como cualquier ente cultural, forma parte de lo que se llama las industrias del ocio, del tiempo libre. Una persona puede ir o a la misa, o al estadio, o al concierto, o a caminar por un parque, o a un museo. Nadie tiene la obligación de ir a un museo. Pero si nosotros no nos esforzamos un poco para hacerlo ameno y divertido, probablemente no logremos pues, que venga mucha gente a visitar. Y dos conceptos adicionales importantes, el tema de la sostenibilidad. Yo creo que no es en vano que haya coincidido este concepto con el COVID, ¿no? Donde hemos visto efectivamente cuántos museos han cerrado, cuántos museos han tenido serísimos problemas, cuántos han reabierto hasta ahora. Yo no sé, vamos a hacer desde la Asociación de Museos justamente una encuesta para saber cuántos museos efectivamente han reabierto sus puertas y cuántos no abren aún sus puertas. Nuestro vecino en Barranco, el Museo de Mario Testino, simplemente cerró, ¿no? Y así como tantos otros espacios deben haber cerrado, porque la sostenibilidad no fue un concepto inicial. No, hay cosas que nosotros debemos hacer para que nuestro esfuerzo perdure y no se agote en una crisis, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la sostenibilidad está íntimamente ligado a la experiencia que hemos vivido todos, ¿no? Con el COVID y de ese lado, obviamente, pues, ha sido muy complicado para todos nosotros, ¿no? Y lo segundo, que no estaba en la primera definición del año 2007, es el tema de la profesionalización de los museos. Yo creo que es tiempo ya de que los museos trabajen de manera cada vez más profesional, que se asiente un poco la formación, ¿no? Tenemos, felizmente, en Lima, el posgrado que dicta Alfonso Castrillón en la Universidad Ricardo Palma, algunos diplomados en gestión cultural que se dictan también en la ciudad, que ayudan a formar gente. No tenemos gente formada, ¿no? Y tampoco tenemos espacios de capacitación abiertos. Entonces yo creo que eso también es un mensaje, ¿no? A las autoridades para que desde el espacio público, desde las esferas nacionales, gubernamentales o regionales, se abran unos lugares de formación para los profesionales de los museos. Hay temas de conservación preventiva, que es química, que es de física, son cosas que hay que saber, no es un tema de interpretación solamente. Entonces, estamos pasando, yo creo, del periodo de interpretación, un poco tanteando la suerte, ¿no? A un proceso mucho más científico, ¿no? En el Museo de Osma estamos trabajando en este momento con la Universidad UTEC, por ejemplo, con la Universidad Católica, estamos recibiendo equipos que nos ha donado el Museo del Prado de Madrid, en términos de imágenes. Tenemos que comenzar a trabajar el tema de la conservación preventiva desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Hay una ciencia que nos puede ayudar y nos puede apoyar. Yo creo que este mensaje de ICOM es bastante claro al respecto, ¿no? Ese es el punto de vista de lo que dice las normas que hemos visto, ¿no? Que me parece a mí que es importantísimo y que recoge aquello que estamos haciendo o intentando hacer los museos en toda parte del mundo, prácticamente. Lo segundo es que esta definición de UNESCO nos cae muy bien, perdón, de ICOM. Nos cae muy bien porque localmente hay una idea muy, a nuestro parecer, extravagante, inútil y peligrosa de normar localmente y emitir localmente una ley de museos. Cuando vemos todo el esfuerzo que ha significado la definición de esta última propuesta de ICOM. Eduardo Ugarte ha sido enfático, clarísimo,
cuánto esfuerzo, cuánta gente, cuántos profesionales, a lo largo de cuánto tiempo se han tomado la molestia de trabajar sobre algo para poder lograr una definición. Entonces, yo no creo que un grupo de personas localmente, por mejores intenciones que tengan, deban plantear una definición de museos que ya está puesta aquí, ¿no? Somos todos los países firmantes del ICOM, ¿no? Y de UNESCO, y debemos aceptar esta definición como la que debe ser. O sea, porque yo creo que están suficientemente claros los conceptos generales que rigen a una institución como un museo, ¿no? El tema de servicio, el tema profesional, el tema de la conservación, el tema de la divulgación, todos los conceptos esenciales están ahí. Más allá de eso, es la especificidad de cada museo, ¿no? Cuando fui a trabajar al Museo de Osma, donde trabajo hace 7 años, repetí una frase que me gusta decir, que el museo es una idea. El museo no es un edificio, es una idea. ¿Qué vamos a hacer con el Museo de Osma? ¿Correcto? Esa es la idea. ¿Por qué camino vamos a andar? ¿Cómo vamos a querer presentar las colecciones al público? ¿Cómo queremos interpretar nuestras colecciones? ¿Cómo queremos hacer que los públicos nos conozcan? Y nos aventuramos por un camino original, eventualmente, que fue alejarnos de esta visión compartimentada de la historia del arte en el Perú y en muchas partes del mundo, por tratar de leer qué sucedía en un proceso más largo, a la imagen de lo que, bueno, claro, lo que hace Fernán Brodel en el Mediterráneo, qué pasa en el sur andino, entre Cusco, Puno y Bolivia, durante más o menos 2000 años. ¿Qué proceso cultural se ha dado ahí tan extraordinario que hasta el día de hoy los mismos hábitos y costumbres, usos, lenguajes y bebidas y la cultura material se mantiene viva hasta el día de hoy? Entonces, ese proceso hay que documentarlo, ese proceso hay que explicarlo, ese proceso hay que señalarlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas no están en una definición de museos. Porque cada museo debe buscar su forma de llegar, cada museo debe buscar su camino, su ruta y su manera de hacerlo. La parte administrativa es igual. Hay una serie de museos que dependen de universidades públicas, museos que dependen de municipios, museos que dependen de fundaciones, de ONGs, de asociaciones civiles sin fines de lucro, infinidad de formas administrativas distintas. Cada cual tiene su manera y cada museo tiene su especificidad. O sea, con que tengamos las bases y los conceptos claros sobre cómo debe funcionar el museo, qué debe regir a un museo que se pretende como tal, creo que con esos elementos tenemos más que suficiente, ¿no? Yo creo que esta nueva definición nos ha caído muy bien porque justamente nos dice cuán importante es que los museos tengan unas normas generales, pero no más allá de eso, porque si no, caeríamos en una suerte de reglamentarismo absurdo, innecesario. Si algo que le gusta decir a Andrés Álvarez Calderón es que el museo es la casa de las musas, la casa de la inspiración, la casa donde tenemos que justamente ser creativos, ¿no? Y si no tenemos ese lado creativo y no se nos va recortando la imaginación, entonces nuestras capacidades de crear y de innovar serán cada vez más pobres, ¿no? Hay experimentos en el museo, en el mundo hay grandes museos públicos y muchos museos privados. Los museos públicos se rigen pues, por una serie de normas públicas, nacionales, de presupuesto, de administración, sumamente complejas. Y son lentos y caminan con mucha dificultad. Quienes hemos conocido cómo funciona el Museo del Prado, el Museo del Louvre, o cualquier museo grande o a nivel nacional, cómo funciona el Ministerio de Cultura, el Museo de Antropología, etcétera, sabemos lo que eso significa. Entonces, hay una serie de museos privados que tienen más agilidad, se mueven más rápidamente, porque tienen otra dinámica. Y son lugares de experimentación real. Entonces, creo que es interesante también esto para que se entienda que lo privado y lo público no son enemigos. Hay un ambiente a veces un poco cargado sobre eso. Yo discrepo mucho con los colegas que tratan de ver en el museo privado algo que no está bien, algo que es incorrecto, y que el Estado es quien debe velar por todo el patrimonio. Yo he trabajado en el Estado y en el privado. Pero yo creo que hay que
tener confianza y hay que aprender la experiencia privada también. Nos puede llevar por caminos muy interesantes, ¿no? ¿Cuántos museos privados hay en los Estados Unidos? ¿Cuántos públicos? Me explico, o sea, la experiencia privada o pública varía mucho de un país a otro. Entonces yo creo que hay que tener los ojos abiertos y tratar de entender esto, ¿no? Sin olvidar la frase de que el museo es una idea, ¿no? Y no un edificio o un reglamento, un manual de funciones. Creo que no me he extendido más de lo necesario y ahí con eso termino lo mío. Gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo, por su participación. Y bueno, ahora abrimos la rueda de preguntas. Muy interesante todo lo que se ha venido comentando sobre el museo, efectivamente, no como un edificio, ¿no? Sino más como una idea, ¿no? Y justamente este concepto nos lleva a múltiples dimensiones de lo que es lo museal, podríamos decir. Entonces, en esa medida, yo quisiera empezar planteando alguna pregunta. Luego también mientras el público nos sigue planteando algunas cuestiones, voy a leer las preguntas del público, pero sí quisiera preguntar, poner en la mesa el tema de justamente frente a esta nueva idea que parte un poco de recoger las funciones tradicionales del museo, y también la nueva mirada del museo, ¿no? En el presente y hacia el futuro que ya estamos viviendo, dicho sea de paso. Yo quisiera preguntarles si ustedes sienten que en esta nueva definición hay un movimiento, o sea, se ha movido el centro de atención del museo de lo que son las colecciones hacia el rol, hacia los públicos, ¿no? Hacia la comunidad, con la comunidad, como nos decía también el señor Eduardo Ugarte. Entonces, en esa medida, ¿cómo piensan que esto se va a vivenciar o cómo se va a concretar en nuestra realidad museal nacional? Quisiera preguntarles si ustedes piensan que hay ese movimiento y también cómo creen que se va a ir vivenciando, cómo se va vivenciando y cómo creen o cuál sería el camino para que se vaya concretando esta mayor participación, mayor involucramiento de la sociedad, ¿no? Ya en el 2002, me acuerdo, Nina Simons hablaba del museo participativo, ¿no? Y antes ya se había hablado un poco también de las comunidades con la Mesa de Santiago, ¿no? En el 72, y bueno, hay todo un camino que nos lleva justamente a esta definición, pero en el presente, tras una pandemia, con una nueva definición, ¿cómo creen ustedes que se va moviendo este concepto de museo hacia las comunidades, con las comunidades, y cómo lo concretamos en nuestro país? ¿Puedo responder? Adelante, por favor. Claro que sí. Sí, efectivamente, felicito la intervención de Pedro Pablo, que ha sido muy certera en todo su modo de observar esta nueva definición, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con él. Miren, y como dice Cristina, ha sido un proceso que no solo comienza el año 72 con la Mesa de Santiago y hablar del Museo Integral, sino desde que comienza a decirse lo que ha dicho, cambiando una palabra idea por patrimonio, Pedro Pablo, cuando se dice, Hughes de Bahrain lo dice, lo sostiene de Rivière también, que el museo no es un edificio, es un territorio, no es una colección, es un patrimonio, no tiene público, tiene ciudadanos que participan de este patrimonio. Entonces, esos tres, dicho en una forma un poco poética, son la base de estos nuevos conceptos que dio lugar a lo que llamamos la museología, la nueva museología, y luego también la museología social. Eso se ha ido desarrollando durante 60, 70 años y ha habido conducciones hacia ecomuseos, a entender el entorno y la comunidad a la que se deben, no solo como repositorios de su cultura y memoria, sino que ellos son sus públicos, ¿no? Sus primeros públicos, los públicos inmediatos. Otro es lo del turismo, que para mí
Incluyo esto, ¿por qué dan ese lugar al patrimonio en Europa en estas encuestas, en estos desarrollos que se ha hecho? Porque por leyes en Europa, tanto Francia como España determinan que había que conservar el patrimonio para atraer el turismo. No fue por la intención cultural, sino por la intención comercial, por un fin económico. Acá nosotros todavía, en que nos diferenciamos mucho con Europa y otros países, tenemos aborígenes, tenemos culturas originarias, somos países multinacionales. Entonces, la concepción y la definición de museo debe ser abierta para que acoja todas estas manifestaciones patrimoniales y se desarrollen a través de ideas que vendría a ser la naturaleza del museo que uno quiere crear y desarrollar. Lo que ha dicho como idea Pedro Pablo es cierto. El museo se acoge, o mejor dicho, acoge a su comunidad no como quien abre la puerta para que entre alguien, sino para que regrese a alguien que le dio origen, ¿no? Entonces, no podemos nosotros aislarnos de esa relación. Por otro lado, lo de la sostenibilidad que muchas veces se considera como algo nuevo, sí se ha visto, sin el paternalismo del Estado, que las instituciones privadas, en este caso museos privados, son los que han manejado mejor la sostenibilidad y han permitido ese crecimiento de lo que se ve en otros lugares, que son realmente ya lo que se llama el museo espectacular, ¿no? Los grandes atractivos. Y como resultado de eso, yo creo para la sostenibilidad ya no solo de la institución como museo, sino de la comunidad, un gran ingenio de Bilbao, ¿no? Que transformó a toda la comunidad. Y hoy día se están desarrollando 6 nuevos barrios en los barrios tradicionales, justo cumpliendo la función del entorno del museo. Esta definición creo que es el nido donde puede desarrollarse cualquier huevo que se ponga con un calor, digamos, general a incubar y que no necesitan dirigismos. Los museos no necesitan dirigismos, necesitan solo entender sus funciones. Como siempre hablo más de la cuenta y no me doy cuenta del tiempo, y si me doy cuenta parece que me hago el sonso. Bueno, pero eso doy como respuesta a esa primera pregunta, ¿no? Muchas gracias. Pedro Pablo, ¿usted quiere agregar algo? Sí, yo creo que el tema del público es un tema, bueno, no es nuevo, no es nuevo, es una preocupación permanente del museo desde que se abrieron el espacio público, ¿no? Para que la gente pueda asistir. Pero creo que en general el museo forma parte de un complejo mucho mayor que es el tema de la gestión cultural y cómo se enfoca y de qué manera la cultura, más allá del museo mismo, no tiene un rol en la sociedad. Entonces, para mí hay 2 herramientas esenciales. Es decir, el proyecto o el programa o como lo quiera. Para Sí, mí hay perdón. dos documentos esenciales, que es uno y dos que van de la mano. La Agenda 21 de la Cultura es un documento sumamente importante de qué manera la cultura se convierte en una herramienta de gestión pública en los gobiernos locales. De qué manera uno puede hacer uso de la cultura para generar convivencia, para generar inclusión. Me explico, o sea, la cultura va mucho más allá que la sola interpretación de una pieza artística, ¿no? Y del otro lado, UNESCO publica, más o menos en los años que se da la declaración esta de la ICOM, para mí el documento más importante que ha publicado UNESCO en los últimos 20 o 30 años, que es la Declaración de UNESCO por la Diversidad Cultural. Es un documento absolutamente capital, en el cual Los entiendo. justamente esta última declaración de ICOM recoge el Ajá. tema ético, el tema de las diversas comunidades, el tema de las diversas identidades, todo ese tema que hoy día está más que de moda, los museos de memoria que han proliferado en el mundo, ¿no? Son todos estos espacios donde la reflexión va mucho más allá que la sola forma artística, ¿no? O sea, el patrimonio es una parte, por supuesto,
pero tiene que ser interpretado, tiene que ser llevado a la gente, si no, ¿de qué sirve? ¿No? O sea, ver un cuadro muy bonito, claro, hay cuadros que son fantásticos y su sola observación, ¿no? Genera pues un deleite maravilloso, eso estamos de acuerdo, pero todos los museos no tienen la Gioconda delante, o me explico, entonces ahí el museo se convierte como cualquier otro espacio de cultura en una plataforma donde tiene que ser leída, releída, vista y revista, ¿no? Su relación con el público. Entonces yo sí creo que estos dos documentos, la Declaración de UNESCO por la Diversidad Cultural, donde habla de la ausencia de jerarquía entre culturas, esos términos de primitivo, salvaje, esa idea evolucionista que nace con la antropología inglesa en pleno auge del colonialismo británico, ¿no? Donde de pronto aquellos que se acercan más a la metrópoli es lo más evolucionado y lo que está más lejos es lo más salvaje. Entonces ese tipo de lecturas pues son absolutamente absurdas. Hay que recordar lo que significó el debate del Premio Nacional de Cultura de López Santay en los años 70 y lo que Alfonso Castrillón logró articular para decir que el arte popular es arte. Y no es que ciertos artistas, entre comillas, educados en Londres o en París, son más artistas que el señor López Santay. Esa idea jerárquica del arte, esa idea de que hay algo mejor y hay algo peor, ¿no? Que si alguien habla un idioma más sofisticado que el otro es alguien superior. Esas lecturas, desde mi punto de vista, son las que tal vez, en la medida de lo posible, ¿no? Los museos podrían tal vez tratar de combatir. Pero no es un mandato, no puede ser un mandato, porque a veces uno no tiene ni las herramientas, pero en la medida que uno puede relativizar este discurso que jerarquiza las sociedades y que diferencia tanto unas de otras y sobre todo hace que se generen esas distancias, esas diversidades que lindan ya con términos mucho más complejos. Creo que en ese sentido sí el público tiene un rol y los museos tienen que jugar ese rol dentro de esta magma mayor de la cultura. Gracias. Perdón, un pequeño Justamente, agregado, un pequeño. En lo que sí, te has claro. referido en la función de los museos a la colonización, desde hace 5 años se promocionó a través del ICON la descolonización y se comenzó por los museos haciendo muchos cambios, especialmente en la forma de interpretar muchas de sus piezas. Justamente eso es lo que iba a comentar, que hace algunos años se viene hablando también de la museología, de la decolonización en la museología, ¿no? Todo lo que es la museología de la descolonización, voltear un poco la mirada, ¿no? ¿Quién mira, quién plantea qué es el patrimonio? Que son las mismas comunidades de alguna manera también las que son las que van a interpretar su propia producción, ¿no? En el espacio museal. Y también recientemente se habla de la museología incluso tribal, ¿no? También es otra línea que se comenta dentro de las reflexiones del ICOFON, ¿no? Pero efectivamente hay un tema de atención a los públicos que tiene que ser cada vez más abordado, más reflexionado también, ¿no? Desde nuestro quehacer. Porque a veces ocurre que hay prácticas en las instituciones museales, pero luego estas no son sistematizadas, no son estudiadas, viéndose cuánta repercusión tienen, ¿no? Sino simplemente son prácticas a veces esporádicas, que son un buen inicio, pero que quizá esta definición también nos va a llevar o va a poner un acento en la importancia de empezar a estudiar estos procesos de cara a los públicos en los museos para poder comprender cómo llegar mejor, que es lo que ustedes decían, a los públicos y trabajar con ellos. Hay algunas preguntas además también que yo quiero ya leerlas para no robarles mucho tiempo. La primera nos dice, buenas noches, muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por vuestras exposiciones. Quisiera vuestro parecer frente a la propuesta institucional de una de las piezas principales del Museo de Pachacamac. Si uno de los objetivos de los museos es fomentar la diversidad, pienso que con la puesta en valor del patrimonio mueble, ¿por qué en el Museo de Pachacamac se exhibe la divinidad de Pachacamac como ídolo? Este último término utilizado por curas colonizadores en ese entonces y hasta hoy como sinónimo de falso. Es que a nivel institucional en el Perú se continuará tratando con verticalidad a las divinidades andinas con la dicotomía verdadero-falso, teniendo en cuenta que las divinidades andinas están presentes en las culturas vivas.
Bueno, creo que es una pregunta que tiene que ver con la La terminología, ¿no? descolonización. Y claro, también con este tema, ¿no? Porque a veces, y justo en el debate sobre el nuevo concepto de museo, han habido voces que en las traducciones de la nueva definición han sentido Ajá. que no ha sido la mejor elección de los términos, no ha sido la más acorde. Siempre la terminología nos puede traer estos conflictos, y claro, en este caso hay un trasfondo, ¿no? Les dejo en el uso de la palabra a ustedes para que puedan de repente comentar al respecto y luego leo las siguientes preguntas. Eh, Me, me permito decir que eso se resuelve con esta intención del ICON de descolonizar no solo los entornos, sino los mismos museos. Y hay ejemplos como el Museo del Prado, que hizo una revisión de todas sus descripciones de piezas para no llegar a ofender tanto a la mujer en el sentido de género, como también a tener esa imagen de colonizador que tiene una pieza rara y la lleva a su museo para que vean su rareza los de su ciudad, ¿no? Eso también ha sido corregido. Ahora lo de Pachacamac, yo creo que ahí que debe compartir seguro con la directora, con Denise, ahí trabaja Rommel Ángeles, y él sabe mucho sobre descolonización. Creo que solo es un cambio de términos, pero debe ser, ya que se trata de un museo, cambio de términos no en un listado y cambiar en un momento, sino tiene que tener un sustrato de investigación que esté de acuerdo con el concepto, lo que diría Pedro Pablo, la idea que es ese museo. Entonces hay una coherencia en todo su lenguaje, todas sus denominaciones y su modo de hacer su narrativa, que debe tener también una coherencia en lo que dice, ¿no? Pero muy interesante esa observación de lo que es decir ídolo, ¿no? Me dicen ídolo, pues que yo pienso en Elvis Presley, ya no en uno de esos, ¿no? Porque es el término ídolo en nuestro momento, en nuestro ambiente, ¿no? O como decir diva, una de esas cosas, ¿no? Y sí que se ve como un ejemplo de que debe suceder en muchos otros museos. Sí, gracias, Pedro Pablo. ¿Usted quiere añadir algo antes de darle la palabra a Rosana, que nos ha pedido la palabra también por el chat? Bueno, hay el tema de ídolo pues, tiene que ver pues, con idolatría, tiene que ver pues, con ese tipo de categorizaciones, ¿no? De las religiones populares, etcétera, ¿no? Como si es un idioma, si es un dialecto, etcétera. Siempre está esta forma de jerarquizar las cosas. Ahora, que efectivamente, como dice Eduardo, que sea el ídolo o la imagen de, ¿no? De Pachacama, que eso pues, es muy, muy aventurado decirlo, ¿no? Pero sí es tal vez el término se usa también en los museos terminología de ese tipo porque es una terminología más fácil. La gente entiende más fácilmente ciertas cosas, pero claro, puede uno llamarlo y debería llamarse de otra forma. Debería haber una suerte de convención, ponerse un poco de acuerdo, ¿no? Si Dios o las deidades, quién es más importante, hay un solo Dios, en una sociedad monoteísta como la nuestra, es complicado pues entrar al territorio shintoísta o donde de pronto hay más deidades y todas conviven, ¿no? Mundo amazónico, andino, donde hay muchas formas de entender lo divino, el fenómeno religioso, mágico. Bien, gracias. Vamos a dar la palabra a Rosana, que quería, creo que añadir algo al respecto. Hola, buenas noches. Bueno, felicitaciones tanto a Eduardo por toda la información que nos ha dado, aunque un poquito rápido, pero bueno, y a Pedro Pablo por algunos conceptos también bueno, que mencionó. Respecto a eso, yo quería simplemente hacer hincapié. Yo no he participado en todas las reuniones organizadas por el Ministerio de Cultura sobre la nueva ley de museos. Yo particularmente creo, y como Pablo y mucha gente creemos que es un desatino, porque no podemos inventar la pólvora. O sea,
Tenemos muchos referentes institucionales a nivel internacional que de alguna manera gestionan y promueven el pensamiento del museo como institución, conservación, etc. Entonces, yo lo que quería pedir es, no sé si el ICOM ha estado presente o no en estas conversaciones, pero yo creería conveniente que el ICOM sí tendría que tener una participación y las organizaciones, bueno, sé que ANAMUC fue invitada, igual la Asociación de Museos que dirige Pedro Pablo, pero en verdad no entiendo la justificación del Ministerio de Cultura para promover una ley que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo menos en los términos de conservación es el desatino más grande que yo he escuchado en esto. Entonces, yo creo que a partir del ICOM pregunto si se podría hacer algo, porque yo no creo que tenga que seguir adelante esta ley. Simplemente cada museo pondrá sus normas y reglamentos en orden. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más estructural en cada museo que hacer normas y reglamentos, porque hay una diversidad de museos en nuestro país, algunos mal llamados museos, bueno, no sé cuál es la idea en realidad, y no sé si a ustedes les parece pertinente o no, pero yo creería que el ICOM Perú tendría que participar y hacer sentir su voz en estos términos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Rosana. Este tema de la ley de museos es un tema que se ha traído a colación también y que seguramente se va a seguir discutiendo. Ahora mismo se está desarrollando el Foro Nacional de Museos, ¿no? Y precisamente allí también se están estudiando, pensando, ¿no? Estos términos que han sido aprobados con miras justamente a una declaración de los museos peruanos al 2030 me parece, ahorita no me acuerdo, de repente estoy diciendo una cosa que no es, pero una declaración de los museos peruanos hacia el futuro, que sirva un poco de base para seguir estas reflexiones. Es importante de todas maneras que esa base no sea la base necesariamente de una ley, sino justamente de entender cuál es el camino que debemos seguir en el trabajo de nuestros museos, ¿no? Por lo menos en la parte de políticas, de programas, en la parte normativa, ¿no? Bueno, gracias, Rosana. No sé si quieren comentar algo a raíz de lo que ha dicho Rosana o paso a las preguntas, no sé. En una participación que tuvo el ICOM justo con Pedro Pablo, que ustedes también organizaron, la posición fue que si se debía dar alguna ley sobre museos, tendría que ser ley de fomento, no una ley que trate de regularlo. Y no hemos sido invitados, aunque creo que ha sido abierta la invitación a estos debates, estas discusiones, pero no hemos participado nosotros porque nuestra posición está determinada en ese sentido. Y hay nos dimos nosotros el trabajo en consulta con el ICONLAC de ver qué países tenían leyes de museos. Y solo tenía Cuba, y no recuerdo qué otro país, pero me parece que solo Cuba. Los otros se guiaban en su ley general de patrimonio, y había países como Argentina o Brasil que tenían al ICOM, los términos del ICOM, como la guía para el manejo de museos. Además, ¿ustedes creen que pueda regularse, controlarse, orientarse la producción cultural de un pueblo cuando ésta es llevada a su conservación, a la memoria y a los entendimientos de la valoración de lo que eso no es patrimonio? ¿Puede tenerse el corsé de una ley para eso? Me parece que no debe ser así, ¿no? Las leyes sí, y acá tenemos a un abogado, el doctor Augusto Zavala, que muchos otros deben ser abogados también, que están participando, pero creo que las leyes tienen cierta rigidez que justo es su sostén para el cumplimiento.
pero en lo que se trata de museos de producción cultural, de producción humana, que se valoriza, se patrimonializa y después se musealiza, no debía haber normas que conduzcan un camino que en alguna forma estarían restando esa creatividad que debe tener todo museo para poder satisfacer a sus públicos y tener una función más allá de las funciones indicadas como es transformar al hombre, ¿no? Yo repito con mucha frecuencia, cuando alguien visita un museo debe salir distinto por los aprendizajes que ha tenido, y esa distinción debe ser de mejora. Estamos perdiendo muchas formas de que nos miremos a nosotros mismos. No es una coincidencia que se haya escogido a los museos para hacer los movimientos estos ambientalistas, para hacer esas protestas, por el carácter simbólico que tienen frente a la cultura humana. Eso es lo que ha hecho que estos muchachos inteligentes se hayan escogido hacer sus acciones en estos museos, en los museos, porque saben que ya de principio hay un respeto. Y también porque en el lema del año pasado, de este año, del poder de los museos, consideran la educación sobre los problemas medioambientales. Toda esa interrelación del museo con lo que estamos hablando de sus públicos, comunidades, entornos, etcétera, no debe perderse de vista, y sería un gran problema cómo legislar eso, pues, ¿no? Entonces, en principio, por el tema para legislar, por ser tan complejo, retiraría la palabra legislar, ¿no? Eso no se legisla. Yo no legislo el desarrollo de la naturaleza, tampoco creo que puede legislar la producción cultural. Interesante. Muchas gracias. Sí, Cristina, Sí, perdón, Pedro. me está que me mordió la lengua Adelante. con el tema de la ley de los museos, pero hay que estar muy alerta, muy alerta. En este momento hay otra iniciativa en el Congreso, ya no sobre la ley de museos, sino sobre la ley de patrimonio, que es la ley madre, de la cual salen todos los demás. Entonces yo, en este foro, donde sé que hay arqueólogos, historiadores, gente de varios gremios, hay que estar muy atentos, porque hay un proyecto de ley para modificar la ley de patrimonio, que es la que nos rige a toda la actividad cultural, donde van a verse afectados los arqueólogos, los historiadores, los conservadores y todos los demás, porque ante la imposibilidad de sacar una ley de museos, entonces han ido a modificar la ley de patrimonio, ¿no? Y ya en ese proyecto de ley se habla de términos que están siendo usados en la ley de museos que todavía no existen. Instituciones como las instituciones museales, que hasta el día no tienen una personería jurídica, no existen, ya son siendo usadas. Entonces, aquí hay toda una orquestación donde hay que tener mucho cuidado, y ahí me quedo porque creo que no quiero tergiversar el motivo de esta reunión, pero sí les pido a todos que estén muy atentos y que estar atentos a esto, porque sí creo que están desfigurando el escenario cultural en términos generales a partir de ideas absolutamente extravagantes, por no decir otra cosa. Y de verdad, están tratando, como dice Eduardo Ugarte, quieren normar lo que no se puede normar. Disculpe, no quise pasarme a ese tema, pero yo creo que era pertinente decir que totalmente de acuerdo. Lo que tú acabas de decir, Pedro Pablo, que todos tenemos que estar alertas y pendientes de esa posible dación de una ley que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, porque no puede ser posible que 3 funcionarios de un ministerio que no son funcionarios de carrera, que no han pasado por un examen previo para ser nombrados funcionarios, que están ahí por una situación como hemos sido nosotros, muchos de nosotros funcionarios públicos, porque nos llamaron. Pero no es que seamos nosotros funcionarios de carrera, son puestos de confianza. Estas personas de pronto deciden cambiar todo el tinglado cultural del país por no sé, una inspiración innecesaria, que se dediquen a otra cosa, no hay que inventar nada ya. Perdón, ahí cierro el capítulo. Sí. No, solamente sería bueno que Eduardo les muestre el proceso que ha tenido para llevar, como tú dices, es muy importante. A una definición, y que quieran dar una ley que tiene una serie de artículos en 2 meses. O sea, exactamente. 3 años se ha demorado.
Eso, hay que Ah, mostrárselos, de verdad. Sí. ahora, volviendo a nuestro centro del Sí. foro, aunque por supuesto este tema también es un tema que está aquí, ya vamos a cumplir un año desde que, y más de un año, pero desde que Más. salió esta ley un poco, ese proyecto de ley un poco apurado a fines del 2021, del 2021, Sí, hace un año. estamos queda casi un año, ¿no? En idas y venidas, y con varios proyectos de modificatoria de ley y demás. Es un tema que dará pie seguramente a seguir conversando en otro foro. Yo creo que tuvimos un interesante foro en febrero de este año, así que sería bueno frente a esta nueva definición, frente a la nueva realidad, frente a todo lo que se está avanzando este año, volver a reunirnos para seguir conversando, como se viene ya conversando en estas mesas de trabajo y en este diálogo que está conectando a tantas instituciones del quehacer museal en nuestro país, ¿no? Es una iniciativa importante, yo creo, y sobre todo importante por la articulación y la fuerza común que se está haciendo, ¿no? Por la defensa, la protección y la comprensión de nuestra realidad museal, ¿no? Que es diferente a la de otros lugares. Pero bueno, ya no nos salgamos del tema, volvemos al tema porque también nos estamos largamente excediendo en este diálogo que está sumamente interesante, pero quiero leer las preguntas para no quedar mal con nuestros participantes y porque son además también muy interesantes. Nos plantea una persona, buenas noches, sobre la profesionalización de los especialistas en museos. La Universidad La Salle de Arequipa está ofreciendo un diplomado online de museología. ¿Tiene algunas referencias de ese programa? Muchas gracias. Voy a leerlas todas si les parecen y luego quizá podemos contestar algunas. La siguiente es buenas noches. A raíz de la pandemia se pusieron en boga los museos virtuales. ¿Creen que serán parte de esta nueva normativa? De esta nueva normalidad, perdón. Gracias. Luego la siguiente es, si esta nueva definición de museos también traerá consigo una nueva deontología de la disciplina, un nuevo enfoque ético. Muy importante esta pregunta. Y de hecho, si no me equivoco, también el código de deontología ha sufrido unas modificaciones, ¿no? Cierto, Además, sí. ¿no? Entonces, y creo que también en las ciencias naturales va a sufrir una modificación, entonces también aparecerán códigos de deontología con algunos ajustes, ¿no? También a raíz de esta modificatoria. Finalmente, dos preguntas más, dos conceptos que seguro tienen mucho de qué hablar, sostenibilidad y lo privado versus lo estatal, que muy bien ya han sido tocados por Pedro Pablo, pero sí me queda aún el sabor extraño sobre sin ánimo de lucro, pues creo que nadie trabaja calculando de no ganar más de lo necesario, de allí que creo que casi siempre existirá lo lucrativo si se maneja la institución como una empresa para lograr su éxito. Gracias por comentar. Claro, esto nos llevaría a la idea del economuseo, ¿no? Quizá, pero en realidad no creo que sea realmente la realidad de todos los museos, ¿no? Realmente. Pero bueno, ahí los dejo para que ustedes puedan comentarlo. Y finalmente, buenas noches, nueva definición de museo refleja los nuevos ODS. Los museos, como toda organización de servicios públicos, deben repensar su visión y misión contextualizada con sus públicos objetivos, pero también tomando en cuenta los planes de desarrollo humano. De otro lado, debiera haber un ente supervisor externo de la calidad del servicio que prestan. Y esto nos lleva al proyecto de ley probablemente nuevamente. Muy bien, entonces esas son las preguntas. Yo creo que con esas vamos terminando nuestra interesante conversación, pero les dejo a ustedes en el uso de la palabra. No sé. Te puedo tomar, pero sigue más, Eduardo. Sigue más. Ya, mire, respecto a lo primero diplomado, sí, ya son 4 años que se van desarrollando y ha tenido, digamos, un éxito este diplomado. Y un poco que también, perdonen que tenga que decirlo yo, se ha ido poniendo al día porque parte de lo que acaban de escuchar ha sido clases en el diplomado. Una clase, por ejemplo, una clase magistral es sobre lo que es el ICOM, y otra sobre las funciones de los museos desde el punto de vista del ICOM. Después, respecto a los museos virtuales, ahora se está hablando de la clasificación, mírenme, clasificar museos reales, museos virtuales y museos en línea. Se está hablando de esa clasificación. La forma expositiva
Los museos tal vez lo que mejor tienen que desarrollar, aparte de la interpretación y la conservación de sus piezas, etcétera, es la condición de centros de especial condición expositiva. Nosotros podemos ver en los nuevos museos que han aparecido en ciudades como Europa, y especialmente utilizando una última tecnología, es lo expositivo. Entonces, frente a eso, hay, digamos, una predominancia en cómo exhiben, ¿no? Después, respecto a la ética, cierto lo que ha dicho Cristina, ya se han hecho modificaciones y están en proceso de modificarse el código deontológico para museos del ICOM, y uno tiene que ver con nosotros, por ejemplo, de que se obliga a que se devuelvan las piezas si alguna tribu si alguna comunidad la considera propia y está en un museo y creen que ellos mejor la pueden conservar porque es de ellos, pero siempre con la garantía de que se pueda conservar, ¿no? Es una de las que se ha cambiado. Otras son frente al tráfico de piezas. Después, sin ánimo de lucro, se refiere a que no, que los museos tienen que ganar, sí, para su propio sostenimiento, mantenimiento, crecimiento, fundamentalmente. Una de las funciones es aumentar sus piezas, ¿no? Completar sus colecciones, terminar de hacer sus modos de exposición, y eso no puede distraerse con un lucro. Y son instituciones que nacen desde ese principio. No es que tengan que, digamos, ganar, no, nacen sin el ánimo de lucro, sin negar que cobren para sostenerse. Que eso se liga también a los nuevos poderes y a decir de que necesita un ente supervisor y la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es lo que hace que el museo sobreviva, no el lucro. Y eso en pocas palabras para responder en alguna forma preguntas muy importantes, ¿no? Y cuestionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias además por la capacidad de síntesis. Excelente. Sí. Muchas gracias, Pedro Pablo. Sí, bueno, sobre el tema de los museos virtuales, yo creo que lo que hemos vivido en la época de pandemia es un magnífico ejercicio de algo que no conocíamos muy bien, conocíamos, pero yo he aprendido muchísimo del tema virtual. Y sí creo que lo virtual, que fue muy importante para nuestra existencia, nuestra presencia, nuestro no olvido de los museos, hoy en día es una herramienta más de cualquier museo. Yo no creo que sea algo que se vaya a desaparecer mañana a primera hora, al contrario. Entonces, el Museo de Osma, con los cursos que hemos dictado, se han inscrito alumnos de todas partes del mundo, profesores de todas partes del mundo, y se ha generado un posicionamiento del museo que no tenía. Y esta idea de museo para todos, de pronto se da en el mundo virtual. ¿Cómo hacemos para que alguien de otras partes del Perú o de otras partes de América Latina ingresen al Museo de Osma o a cualquier otro museo? Es a través de la plataforma virtual. O sea, yo creo que ya no es o virtual o real. Yo creo que son dos elementos absolutamente complementarios, ¿no? Y las formas virtuales han existido siempre y ahora se van a reforzar mucho más, ¿no? Yo creo que no es como el libro y el ebook, no, yo creo que es todo convive, ¿no? Hay que ser un poco como decía Humberto Eco, ¿no? Hay que ser menos apocalípticos, ¿no? Hay que ser un poco más integrados. Nuestros lenguajes pueden convivir, no es necesario es esto o lo otro, esa visión digamos, blanco y negro, ¿no? Creo que hay que tratar de eliminarla. Luego, el tema de ánimo de lucro, yo creo que si un museo logra sostenerse económicamente, va a existir largo tiempo. Si un museo no tiene la plata, el museo se va a cerrar. Entonces, ¿cómo hacemos para que los municipios den los dispositivos legales, las ordenanzas en este caso, para asegurar un recurso para los museos municipales? ¿Cómo hace el Ministerio de Cultura para poder asegurar un recurso a los incentivos culturales? Hay herramientas que tienen que desarrollarse para poder hacerlo sostenible. En el Estado es así. Y en el sector privado, ¿no? Se imaginen que una familia que haya heredado un patrimonio y son una serie de hermanos, primos, sobrinos y nietos. Conforme las familias van creciendo, se van expandiendo. Entonces, si no se crean fundaciones, asociaciones, estas asociaciones no son autosuficientes,
¿van acaso poner todos los nietos del señor tal o cual una cuota mensual para que el museo exista? Su sostenibilidad se da por su éxito económico, entre comillas, porque son recursos que van a regresar al propio museo. Yo creo que ahí hay que tener, eso es bastante claro, ¿no? O sea, el ánimo de lucro tiene que ver por ese lado. Luego, con relación a este tema de la ODS y el ente rector, que lo exista, pero que sea de aplicación universal, ¿no? Es lo que habíamos con la ley de museos. O sea, esa ley de museos se va a aplicar a los museos del Estado, a los museos del Ministerio de Cultura, van a cerrar los museos públicos porque no están cumpliendo con las normas, o solamente se va a aplicar a los museos privados. ¿Me explico? Entonces, yo tengo serias dudas sobre eso, porque si hay algunos museos en el Perú que cumplen con la normativa a rajatabla, presentan cada año sus balances, sus inventarios, sus listas, de actividades, sus balances económicos, son los museos privados. Y los museos privados cuidan el patrimonio de la nación. Lo cuidan. ¿El Estado les da acaso algún pequeño aporte marginal para que cuiden mejor el patrimonio de la nación que albergan? No, no les da nada. No nos dan las leyes de promoción, las leyes que permitirían aportes, digamos, de fundaciones. O sea, la ley de patrocinio tampoco existe, ¿no? De mecenazgos. Entonces, hay una paradoja, ¿no? El Perú es un país, como decía Alfredo Bryce Echenique hace años, el Perú, c'est la France, decía él, ¿no? Porque nuestra Constitución dice la educación es libre, gratuita y obligatoria, pero no hay colegios. La salud pública es responsabilidad del Estado, pero fíjese lo que es la salud pública. Entonces, a veces partimos de unos esquemas, ¿no? Que no responden a la realidad. Entonces, todo el mundo quiere que el sector privado apoye a la cultura, pero no tenemos las leyes americanas que permiten que haya un apoyo a la cultura. Y no tenemos la plata de los franceses, o de los alemanes, o de los españoles, para subvencionar la cultura. Entonces no tenemos ni el apoyo público correspondiente, ni la legislación que podría ayudar a los privados y al Estado en general. Entonces, vivimos en esas paradojas permanentes donde los equívocos, las ideas que no tienen correlato con la realidad, nos gobiernan a veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tratar de ver la cosa como es de verdad, y el Estado puede, por supuesto, yo he trabajado en el Estado más de una vez, 2 o 3 veces, y yo soy un convencido que el Estado tiene que tener un rol bien importante, pero todos son complementarios, ¿no? Perfecto, y muchas gracias porque con esto cerramos esta interesante noche de diálogo, pero abrimos la puerta a seguir dialogando en este espacio virtual, además que como bien han dicho, nos permite llegar a muchos más, ¿no? Aunque yo ahí tengo mis discrepancias por el tema de las brechas digitales, pero creo que de todas maneras definitivamente nos permiten llegar a muchísimas más personas y escucharnos mejor y con voces más diferentes, ¿no? Porque efectivamente las realidades de todos los lugares son distintas y el espacio virtual, aunque los franceses dicen que no se usa la idea de museo virtual, sino de cibermuseo, ¿no? Nos permite finalmente encontrarnos entre todos. Bueno, solamente agradecerles una vez más por su disposición a participar en este evento, a nuestros participantes por habernos acompañado hasta el final, y nuevamente muchas gracias y hasta otra ocasión en los foros de ANAMUC. Muy buenas noches y gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos Buenas y todos. noches y felicitaciones Hasta luego. a la Asociación de Adiós. Museólogos. Y gracias, ¿ah? Hasta luego. Gracias. Ah, una Gusto foto, volverlos a una ver. foto. Hola, Una Nicolás. foto, sí. A Hola, ver, vamos a Nicolás. ver si me hacen foto. Se ponen todos. Pero no todos prenden sus cámaras. Pero Ah, por favor, ¿pueden prender sus cámaras? Voy a poner en vista galería. Ahí estamos. ¿Están todos? electoral no está. No prende Lúrica. A ver. Ya está. Casi todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Recién van Gracias. prendiendo A algunas ustedes, cámaras. gracias.
Gracias, buenas Hasta noches. luego, chao, gracias. Nos vemos. Hasta Felicitaciones. luego. Muy pronto. Gracias. Cuídense Pedro mucho. Pablo. Gracias, Gracias a todos. excelente. Hasta luego. Chao. Gracias. Gabriela, Roxana, Hasta luego, Eduardo. Chao, chao. chao. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes las gracias. Cris. Creo que ya puedes dejar de grabar, sí. Ok. Voy a